Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Vamos a escuchar, atención, con lo que va a decir el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la reconstrucción del tercer templo allí en Jerusalén. Atención con lo que va a decir. Destrucción del segundo templo a manos de los romanos. The story took place after the destruction of the second temple by the Romans. Se encontraba Rabbi Akiva y sus colegas observando el monte del templo en ruinas y vieron a un zorro salir del lugar más santo de lo que era el templo. Rabbi Akiva and his colleagues were observing the Temple Mount in ruins, and they saw a fox leave the holiest of holies in the temple. No podría haber una escena más desalentadora que aquella. There could have been no more disheartening scene than that. Frente a esta terrible escena, los rabinos lloraron en señal de duelo, pero Rabbi Akiva comenzó a reír. In the face of this terrible scene, the rabbis cried in mourning, but Rabbi Akiva started to laugh. Sus colegas le preguntaron cómo podía reír frente a semejante tragedia, a lo que Rabbi Akiva respondió. His colleagues asked how he could possibly laugh in the face of such a tragedy, to which Rabbi Akiva answered, Hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar más santo. There's a prophecy about the destruction that says that a fox will break into the holiest of holies. También hay otra profecía que relata que este mismo lugar será reconstruido. There is another prophecy that says that the same place will be rebuilt. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, Now that I see with my own eyes the first prophecy come true, me río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. I laugh in joy and full of hope, as the second prophecy will surely come true. Fíjese que aquí esto está en Twitter, esto lo encontré en Twitter y es de una página palestina donde dice: grave, Javier Milei pidió por la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén durante su visita en Jerusalén. Y fíjese, atención con lo que dice abajo: eso implicaría la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes, porque actualmente en ese lugar donde la profecía bíblica también habla de esta reconstrucción de este templo, se encuentra el lugar más sagrado, como dice aquí, de los musulmanes. Así que para reconstruir el tercer templo tienen que dar de baja lo que se encuentra allí, dar de baja este lugar sagrado de los musulmanes. Atención con eso. Vamos a ver por qué es interesante lo que dice Javier Milei, porque habla de un zorro. Hay una profecía de un zorro, dice Javier Milei. Y es interesante que encontré una noticia del 2019 que dice: aparecieron zorros cerca del monte del templo, señal de profecía bíblica, dice. Y atención, porque vamos a ver de dónde sacan. Tenga en cuenta que Javier Milei es parte del judaísmo, de la religión judía, vamos a decir. Está metido en eso del judaísmo Javier Milei. No es cristiano, porque tenga en cuenta que todo lo que tenga que ver con la práctica del judaísmo, ellos rechazan a Jesús como Señor y Salvador. Lo tienen a Jesús como alguien común y corriente, como un profeta que vino en algún momento como cualquier otro profeta. Entonces, el judaísmo, los judíos que son practicantes de la Torá, del Antiguo Testamento, ellos no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Así que en este punto, como ya había dicho en un video que publiqué aquí en mi canal, antes de que Javier Milei sea presidente, había pedido oración por la salvación personal de Javier Milei y también de su entorno. Hoy por hoy, Javier Milei es presidente de Argentina. Nosotros como cristianos debemos orar por nuestros gobernantes, principalmente por la salvación personal de Javier Milei, para que confiese a Jesús como Señor y Salvador. Así que, pero así todo, Dios pone y quita. Dios ha colocado a Javier Milei como presidente de Argentina, especialmente por
la destrucción económica que han hecho los gobiernos anteriores. Así que también Dios está utilizando como piedra, vamos a decir, al propio Javier Milei, porque de alguna manera Javier Milei está cerca de entender de que Dios toque su corazón en su misericordia, abra su mente y reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Si Javier Milei ha estado abierto a ir incluso a Roma y ha estrechado la mano como presidente de Argentina, ha estrechado la mano con el líder de la religión católica, entonces podría ser que también se arrepienta, ¿no?, de sus pecados y reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que tenemos por un lado el catolicismo y por otro lado el cristianismo. Bíblicamente entendemos la diferencia entre cristianismo y catolicismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Sabemos que los del mundo que no entienden de Biblia, que no estudian la Biblia, creen que el cristianismo también es catolicismo, pero sabemos que no es así, porque el centro del cristianismo es solamente Jesucristo, nadie más. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Esto estoy aclarando para que se entienda que Javier Milei no es cristiano, no es alguien convertido a Cristo. Eso hay que entender. Así que esta profecía del zorro del que habla Javier Milei es una profecía que se encuentra en el Talmud y lo asocian también con Zacarías 8:4. Entonces acaba de decir aquí Javier Milei que él espera, que habla de una profecía que se cumplió y ahora espera que esa profecía sobre la reconstrucción del tercer templo se cumpla también. Impresionante el conocimiento en este punto que tiene Javier Milei sobre este templo que será reconstruido muy pronto. Ahora hay un conflicto allí en Medio Oriente. Puede ser que esa guerra que hay allí en Israel con los terroristas de Hamas, puede ser que este conflicto lleve a que se caiga este lugar sagrado que ahora está ocupado por los musulmanes, se caiga eso y se reconstruya el tercer templo. Interesante esto, impresionante que Dios esté utilizando a personas como Javier Milei para que su palabra se cumpla en un futuro muy próximo. Tremendo esto. Vamos a ver que algunas escrituras que tienen que ver con en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que tiene que ver con este templo. Daniel 9:27 dice claramente que el gobernante final confirmará el pacto con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Daniel 9:27, hasta que la consumación que está determinada sea derramada sobre los desolados. También tenemos en Mateo 24, 15 al 16. Mateo 24, verso 15 y 16. Así que dice Jesús que cuando veáis de pie en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Daniel 9:27, entienda el que lee, entonces huyan a los montes los que estén en Judeas. También habló de esto el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4. No os engañéis, que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no llegará hasta que ocurra la rebelión y se manifieste el hombre de iniquidad, el hombre condenado a la destrucción, que se opondrá y se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, de modo que se establece en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Eso es el anticristo mismo, que estará en ese templo
reconstruido. Números 19 versos 1 al 9. Entonces hay muchas escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que habla de este famoso templo que será levantado en un futuro muy próximo, reconstruido. Entonces tiene una historia, por ejemplo, cuando los babilonios saquearon Jerusalén, quemaron el hermoso templo destruyéndolo por completo. Luego, alrededor del año 515 a.C., bajo la dirección del rey Esdras, se construyó un nuevo templo sobre las ruinas del antiguo, e incluso más tarde el rey Herodes restauró ese templo. Ese era el templo de Jerusalén donde Jesús enseñaba y que profetizó que sería destruido de tal manera que en el futuro no quedaría piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, los romanos saquearon Jerusalén y quemaron el segundo templo hasta los cimientos, confiscando todos sus muebles y artículos de adoración, incluyendo, según algunos, el Arca de la Alianza. Todo lo que quedaba del templo judío eran escombros y una enorme superficie, planta tipo meseta, en que los judíos conocían como el monte del templo. Como predijo nuestro Salvador, no quedó piedra sobre piedra. Esto claramente lo dijo el Señor Jesús. En algún momento entre los años 685 y 715 después de Cristo, el califato musulmán declaró la propiedad del monte del templo y construyó la mezquita que leímos al principio de Al-Aqsa, cerca de donde había estado el templo judío. Desde entonces, tanto los judíos como los cristianos se han preguntado acerca de todas las profecías de la Biblia acerca de la construcción de un tercer templo en los últimos días. La pregunta es: ¿cómo pudo suceder? Durante unos 2000 años los judíos no tuvieron el control de Jerusalén. De hecho, ni siquiera hubo un estado judío durante tanto tiempo. Algunas facciones cristianas, atención aquí, comenzaron a creer que las historias de esta profecía de un tercer templo eran alegorías, que en realidad era la iglesia cristiana la que se convertiría en el tercer templo donde Cristo reinaría durante 1000 años. Esto enseña la escatología milenial, la escatología post-tribulacionista, por ejemplo. Entonces esta posición escatológica dice que la era de la iglesia cristiana se convertiría en el tercer templo donde Cristo reinaría durante 1000 años. Pero una lectura literal de la Biblia no puede avalar esa conclusión amilenial o post-tribulacionista, o seguramente usted lo conoce como la teología del reemplazo. Es una verdadera exageración llegar a esta conclusión, dado que Jesús mismo dijo que no vino a abolir la ley, el antiguo pacto, sino a cumplirla. En otras palabras, Jesús mismo dice que vino a enderezar un camino para que todo el Antiguo Testamento se cumpliera. Algunos todavía enseñan que el tercer templo nunca se construirá porque Jesús es el templo. Esta teología del reemplazo promueve esa enseñanza. En la actualidad se enseña que hay 4 piezas importantes de las Escrituras que corroboran que existirá un templo judío en Jerusalén al final de los tiempos. La primera, como leí, es el profeta Daniel. La segunda es Cristo mismo, que corrobora la profecía de Daniel en Mateo 24, el propio Señor Jesús. Daniel 9:27 y en Mateo 24, que les leí al principio, Mateo 24, versos 15-16. Así que hay muchas más profecías bíblicas sobre este famoso templo, de un tercer templo que será levantado en los últimos días. Así que es importante prestar atención a esto que está pasando en Medio Oriente, porque se puede en cualquier momento sacar ese
sacar a esos musulmanes de el lugar donde posiblemente se reconstruya rápidamente un tercer templo. Atención, porque estamos claramente en tiempos finales proféticos donde muchas profecías bíblicas se están cumpliendo, se van a ir cumpliendo, y va a llegar el momento en que será en un instante. Así que quería compartir esta declaración del presidente Javier Milei sobre pidiendo que se cumpla esa profecía de la reconstrucción de un tercer templo. Así que comparte este video, dele me gusta y comente.